traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos en el libro del profeta Miqueas y antes de nada me gustaría que miráramos un momento en el manual, en la página 167, porque hay un error que el otro día se me olvidó corregir. En la página 167, si miráis, contando el tercer párrafo empezando desde abajo, el último renglón de ese tercer párrafo, tenéis ahí que pone Miqueas 7 del 10 al 15, ¿verdad? ¿Lo veis? Pues entonces es Miqueas 5 del 10 al 15, lo único que tachar el 7 y poner capítulo 5. Bien, pues la semana pasada entonces estuvimos viendo los primeros 4 capítulos de este libro de Miqueas. Y en los mismos estuvimos viendo, en primer lugar, en el capítulo 1, el fracaso de los dos reinos, del reino del norte y del reino del sur, representados en las capitales de cada uno de ellos, que eran Samaria y Jerusalén. Luego veíamos también el fracaso de los potentados. Los potentados son los grandes, los poderosos de esas naciones que veíamos que su único interés era acumular y aprovecharse de los demás. Veíamos también el fracaso de los dirigentes de las naciones, de los cabezas, de los profetas, de los sacerdotes, de los jueces, es decir, tanto dirigentes civiles como dirigentes espirituales estaban corrompidos, de tal manera que lo que vemos en resumen es un fracaso en toda la extensión de la palabra. Pero ahí veíamos que en contraste con ese fracaso humano, entonces surge el anuncio del reino de Dios. Ese reino de Dios es un reino que no va a fracasar, porque no puede fracasar. Es el reino en el cual Dios es el rey. Es un reino que será establecido, un reino sólido, un reino que domina sobre todos los demás reinos. No es un reino entre otros reinos, sino que es un reino sobre todos los demás reinos. Y además la característica que veíamos que tenía es que era universal. Es decir, no estaba localizado simplemente, no está localizado a un territorio nada más, como por ejemplo el reino de Israel, que es un territorio geográfico el que tiene dominio, y luego hay otros reinos, pero el reino de Dios entonces veíamos la universalidad de ese reino, que de hecho a él corrían, a él venían pueblos y naciones, para que de allí, de Sión, de Jerusalén, recibir la enseñanza, recibir la ley, recibir la palabra de Dios. Y veíamos también que en contraste con el fracaso de estos reinos, tanto en la raíz como en las consecuencias, fracaso en la raíz por el pecado de los que están ahí, como en las consecuencias, la consecuencia del pecado siempre va a ser la ruina, el desastre, la muerte, la maldición, etc. Este reino de Dios, las consecuencias eran la paz y la seguridad, era la bendición. Y ahí fue donde nos quedamos. Estamos en el capítulo 4 y vimos los primeros 5 versículos. Pero luego a continuación, después de mencionar a pueblos y naciones como formando parte de ese reino, aquí se dice en el versículo 6, en aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta,
y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y es una ilustración en la que está comparando a los integrantes de este reino como ovejas, pero no ovejas fuertes, no ovejas sanas, sino ovejas que son desvalidas, ovejas que son las más débiles, ovejas que son las más necesitadas. Y es precisamente de esas ovejas a las cuales va dirigido entonces este llamamiento que se está haciendo aquí para que formen parte de ese reino de Dios. Así que los que están extraviados, los que están abatidos, los que están desvalidos, entonces, o sea, los humanamente desechados, los que están descalificados, humanamente hablando, son precisamente aquellos en los cuales Dios se fija para que formen parte de este reino, de este redil. En ese sentido, vemos que eso es lo que coincide precisamente con lo que dijo Jesús en aquella parábola de la gran cena en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14 y versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. O sea, todas las excusas que los primeros invitados habían puesto. Uno tenía comprado una hacienda, otro he comprado 5 yuntas de bueyes, otro me acabo de casar, etc. Y todo eran excusas para no asistir a esta invitación. Entonces, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, son los desechados, humanamente hablando, los que no tienen ningún mérito, no tienen ningún derecho personal a pretender estar ahí en este privilegio de esta invitación, pero es precisamente a ellos a quienes va a ir dirigida ahora esta invitación. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es lo mismo, en otras palabras, que el profeta Miqueas está anunciando aquí cuando dice que Dios va a juntar a la que cojea, a la descarriada, a la que afligí, la coja, la pone como remanente y la descarriada como nación robusta. O sea, estamos viendo aquí entonces la gracia de Dios en acción. La gracia de Dios que va dirigida hacia aquellos que no tienen merecimiento alguno, pero en eso precisamente consiste la gracia, porque si la gracia fuera dirigida hacia los que tienen merecimiento, entonces ya no sería gracia, sino sería mérito de aquellos. Pero aquí vemos entonces cómo Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ejerce esa gracia. Así que vemos aquí el capítulo 4, con esta instauración, este establecimiento del reino de Dios. Y después de mirar hacia el futuro, acordamos que este capítulo 4 empieza y acontecerá en los postreros tiempos, es decir, el profeta está mirando muy, muy allá, al futuro, lejano. Ahora, después de anunciar todo esto, dirige su mirada no al presente, pero al futuro más cercano. Y el futuro más cercano, es decir, lo que aguarda a Jerusalén, al pueblo de Dios, es el cautiverio. Versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Y efectivamente esto es lo que se va a cumplir 150 años después de lo que el profeta aquí está anunciando, cuando el pueblo de Dios sea llevado cautivo
a Babilonia. Versículo 11, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Así que Sión va a ser humillada, va a ser cautivada por sus enemigos, precisamente a causa de todos los pecados, de todo el fracaso, la corrupción que hemos visto en estos 3 primeros capítulos. Pero esa no es la palabra final de Dios para su pueblo, porque sabemos que ese cautiverio fue temporal, ya que, como dice en la segunda parte del versículo 10, dice, allí, en Babilonia, serás librada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Y en ese periodo de aflicción, en ese periodo de sufrimiento del pueblo de Dios, llega hasta el extremo, como dice ahora en el capítulo 5 y versículo 1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Así que el que está al frente, el que está sobre la nación, va a ser herido, va a ser quebrantado por sus enemigos. Es todo este tiempo, todo este proceso, entonces, en el que el pueblo de Dios sufre las consecuencias de todo el desastre, de todo el fracaso por su pecado. Y ahora es cuando en el capítulo 5 se anuncia al rey. Fíjate, en el capítulo 4 es el reino de Dios. Y ahora en el capítulo 5 se va a hablar, se va a describir quién es ese rey. Ya se ha dicho en el capítulo 4 quién es ese rey. Evidentemente es Dios, ¿verdad? Claro, el reino de Dios tiene un rey y ese rey es Dios mismo. Allí lo tenemos, 4:3, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. ¿Quién es él? Él juzgará. ¿A quién se está refiriendo? Evidentemente a Dios, no puede ser otro. Él es el rey del reino de Dios. Pero aquí en el capítulo 5 se concreta todavía más, se especifica aún más sobre este rey. Y allí en el versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que aquí se está describiendo al rey, y se está describiendo también el lugar de su nacimiento. Y aquí entonces vemos una combinación que parece contradictoria entre lo que hemos visto en el capítulo 4, que dice que Dios es el rey de ese reino, y ahora en el capítulo 5 dice que es un ser humano, porque es alguien que va a nacer en Belén. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Dios el rey de ese reino o es un hombre el rey de ese reino? Y la verdad es que son ambas cosas. Dios es el rey de ese reino y un hombre es el rey de ese reino, porque en él se conjuga que al mismo tiempo es Dios y hombre. Y en Jesucristo, entonces, precisamente en su persona tenemos esas dos naturalezas, en las que Él es Dios desde la eternidad y al mismo tiempo es hombre, porque hay un momento en el tiempo en el que Él toma una naturaleza humana de su madre y por lo tanto hay un nacimiento humano, hay un nacimiento terrenal. Aquí se está señalando la localidad en la que Él va a nacer. Es la misma localidad en la que nació David. David era de Belén. De tal manera que aquí tenemos a un nuevo David, pero superior a David. No es otro David, como David.
nace allí en el mismo sitio que David, pero es infinitamente más grande que David. Y llama la atención el sitio que Dios escoge para que nazca el rey. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Normalmente, pensando en términos humanos, lo que se busca siempre para un grande es que le rodeen cosas grandes. Y una de las cosas grandes que le tienen que rodear es el lugar de nacimiento. Si ha nacido en un sitio oscuro, en un sitio desconocido, eso no trae mucha grandeza al personaje. Pero si nace en un sitio muy importante, en una gran capital, la capital del reino, entonces eso añade prestigio. Pero aquí este rey con mayúscula va a nacer en una pequeña población que es Belén. Y es en lo que Dios se deleita, de sacar de lo pequeño lo grande, de lo que es insignificante sacar lo que es magnífico. No es la primera vez que Dios actúa de esta manera, porque ya en otras ocasiones hizo lo mismo. Dios escogió a Jacob, el pequeño, antes que a Esaú, el mayor. Dios escogió a Efraín, el pequeño, antes que a Manasés, el mayor. Dios escogió a David, el pequeño, antes que a sus 7 hermanos, que eran mayores que él. Dios usa la piedra pequeña del capítulo 2 de Daniel, que pega contra la base, contra los pies de la gigantesca estatua que representa a todos los imperios humanos. Esa piedra va a convertirse finalmente en un gran monte. Así que Dios se deleita en hacer esto, en usar lo pequeño para sacar de ello algo magnífico y algo grande. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La palabra Señor aquí significa el que tiene dominio, que tiene dominio absoluto, dominio sobre todas las cosas. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De tal manera que aquí se está hablando de alguien que no comienza su existencia cuando nace en Belén, sino que ya tiene una existencia anterior. El que nace aquí para ser rey ya existía antes de nacer para ser rey. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A qué se está refiriendo aquí el profeta? Salidas desde el principio, desde los días de la eternidad, también se puede traducir desde los días de la antigüedad. Pues se refiere a las manifestaciones que un día va a nacer en Belén, las manifestaciones anteriores en las que él se mostró en el Antiguo Testamento. Él se mostró a Josué. Cuando iba a comenzar la conquista de Canaán, Josué vio en determinado momento a un varón que estaba con la espada desenvainada, al cual preguntó: ¿eres tú de nuestros enemigos o eres de los nuestros? Y él le dijo: no, es decir, no soy de los enemigos y tampoco me pongo a tus órdenes, eres tú el que tienes que estar bajo mis órdenes. Y entonces es cuando Josué se postra delante de él y dice, mi señor, a su siervo. Así que ahí tenemos una manifestación, una salida del Hijo de Dios, del que ha de nacer en Belén antes
de nacer en Belén. A Gedeón también igualmente se le presenta cuando le dice que él va a ser el destinado para sacudirse el yugo que Israel tiene en ese momento. Y ese personaje entonces, al cual Gedeón va a presentarle una ofrenda, se posa sobre la llama del altar del holocausto en el que Gedeón está quemando la ofrenda, y entonces cuando Gedeón cae en la cuenta de que no ha estado ante un simple mensajero, sino que ha estado ante alguien muy, muy especial. Isaías, él tiene la visión en la que ve al Señor en el templo, en toda su gloria, con esos seres celestiales que son los serafines, y luego el Evangelio de Juan en su Evangelio dirá que a quien vio Isaías fue precisamente a Jesús. Así que todo eso son manifestaciones, salidas, manifestaciones en las que en la antigüedad el que un día ha de nacer en Belén ya se ha dado a conocer. Pero esta palabra salida, sus salidas son desde el principio, es la palabra que Jesús emplea en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículos 27 y 28, para describir su procedencia, o sea, su salida del Padre. Juan 16, 27 y 28 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí Jesús está empleando la palabra salir, salida. Él procede, tiene su origen eterno en el Padre. Aquí no está hablando de su nacimiento humano, de su nacimiento terrenal. No. Él está hablando aquí de su origen en la eternidad, que viene, yo salí de junto a Dios, sería la traducción literal, yo salí de junto a Dios, salí de dentro del Padre, sería la traducción literal, y he venido al mundo. Así que aquí tenemos cómo lo que el profeta Miqueas está anunciando aquí, Jesús mismo lo está también trayendo a una dimensión todavía mayor y más profunda de la que él está hablando. Seguimos con el capítulo 5 y versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿A quién se está refiriendo aquí? A una mujer, evidentemente, y esta mujer es la madre del rey, que ha de nacer en Belén. Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Es decir, no va a haber más manifestaciones suyas, como con Josué, Gedeón, Isaías o Daniel, hasta que llegue el momento en el que se produzca su nacimiento. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Aquí se está hablando de una unión, de una reunificación. El resto de sus hermanos se vuelve con los hijos de Israel. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 14, el apóstol Pablo dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está hablando de dos pueblos, que son el pueblo judío y el pueblo gentil. Aquellos del pueblo judío que han creído en Jesús y aquellos del pueblo gentil, o sea, los no judíos que han creído en Jesús, han sido hechos un solo pueblo, un solo pueblo. Y es precisamente lo que Miqueas está diciendo de una manera más velada.
el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel para formar entre unos y los otros entonces un solo pueblo. Y llama la atención en Miqueas 5:5 que dice: y este será nuestra paz. Y en Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz. Miqueas, este será nuestra paz. Pablo, en Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Así que coincide lo que el profeta está anunciando aquí, literalmente, con lo que el apóstol Pablo está enseñando allí en la carta a los Efesios. 5:4, y Él estará, y este verbo estar no es simplemente estar por estar, sino es estar permaneciendo, estar estable, inmutable, se queda, y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios. Está empleando aquí términos también, otra vez, que tienen que ver con rebaño y con pastor, ¿verdad? Apacentará. Y Jesús, en el Evangelio de Juan, habla de sí mismo como pastor, como el buen pastor, ¿verdad? Que da su vida por las ovejas, que las conoce, que las apacienta, que las cuida. Es aquí. En este capítulo 5, donde se está describiendo al rey, se habla también del remanente del pueblo de Israel. Versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Aquí se está hablando de ese remanente de los judíos, y quiero recordar que la palabra remanente es un término que otros profetas ya utilizaron, ya lo hemos visto en diversas ocasiones, y se refiere a esa parte del pueblo de Israel que Dios va a mantener fiel a él. Es decir, frente a todo el fracaso de la mayoría, frente a todo el fracaso colectivo, frente a la apostasía, a la negación de la inmensa mayoría, hay un remanente, hay una parte, un resto que Dios sostiene, que Dios guarda para que sean fieles a Él. En todas las épocas de la historia ha ocurrido eso. Incluso en los periodos más oscuros, más tenebrosos que podamos pensar, Dios ha tenido un remanente fiel que le ha sido. La época de Elías fue una época oscura, ¿verdad? Claro, porque estaba Acab y Jezabel reinando en Israel con toda la idolatría de Baal, con todos los falsos profetas. Y aún en ese tiempo de tanto abandono de la ley de Dios, sin embargo, Dios conservó un remanente. Elías creía que él era el remanente, el único, uno. He quedado yo y nadie más. Pero Dios le dijo: me he reservado 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Así que Dios se reservó en aquel tiempo ese remanente, y aquí está hablando el profeta Miqueas también de este remanente de Jacob. Ese remanente, dice, será en medio de muchos pueblos como el rocío, como las lluvias. Es decir, va a ser un instrumento de bendición, un medio por el que Dios va a traer bendición a los demás, a través de
de este puñado, Él sabe el número de judíos que han quedado fieles a Él, va a ser el medio por el que va a traer bendición, rocío, lluvias, y también este remanente es poderoso. Ahí se le compara como al león y como al cachorro del león, moviéndose en fuerza. Ese es el remanente al cual el apóstol Pablo se refiere hablando de sí mismo y de otros como él, en la carta a los Romanos, en el capítulo 11 y versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, ha desechado Dios enteramente a su pueblo, a Israel, porque Israel ha fracasado. ¿Lo ha abandonado Dios totalmente? La respuesta es en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si Dios hubiera abandonado totalmente a su pueblo, lo hubiera desechado, yo no sería parte de aquellos que han creído en Jesús. Pero si yo he creído en Jesús y otros como yo también han creído en Jesús, quiere decir que aún en aquel momento en el que hay un rechazo mayoritario del pueblo judío hacia el Evangelio, incluso en este momento cuando el Evangelio empieza a extenderse por toda la faz de la tierra, ahí hay un remanente de judíos que han creído a Dios, que han creído a Jesús. Capítulo 5, entonces, la descripción del rey de ese reino de Dios. Este rey es hombre y este rey es Dios al mismo tiempo. El Dios hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y ahora pasamos al capítulo 6, lo que Dios pide al pueblo. Pero antes de ver lo que Dios pide al pueblo, vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho por ese pueblo. Porque se puede pedir sin haber hecho nada, pero ¿no ha hecho nada Dios por ese pueblo al que ahora le pide? Aquí está, versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. En primer lugar, entonces, lo que Dios ha hecho por su pueblo es liberarlo. La libertad que tiene su pueblo se la debe a Dios. Ellos eran siervos, ellos eran esclavos en Egipto. Si han conseguido la libertad es porque Dios hizo posible eso mediante las obras portentosas que hizo allí en Egipto para que Faraón los dejara salir de allí. Le deben la libertad a Dios. Pero no solamente le deben la libertad a Dios, versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgar, para que conozcas las justicias del Señor. Y se está refiriendo aquí al episodio, la marcha por el desierto, cuando Israel se acerca ya a la tierra de Canaán y está en las fronteras del territorio de Moab. Y allí es cuando Balac, el rey de Moab, contrata a Balaam, el adivino, para que maldiga a Israel. Sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Que las maldiciones de Balaam, Dios las trastocó, las cambió en bendiciones. De tal manera que Dios no permitió que esas maldiciones tuvieran ningún efecto sobre Israel,
porque no pudieron salir de la boca de Balaam, aunque había sido comprado para eso. Sin embargo, lo que él pronunció fueron palabras que Dios le obligó a decir a favor de Israel, para bendecir a Israel. Así que lo que aquí hay es una protección de Dios a Israel de sus enemigos. Por lo tanto, no solamente los libertó de Egipto, sino que los protegió, los preservó de sus enemigos. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, que ha hecho a favor de Israel. Y ahora es cuando el pueblo, este pueblo favorecido, este pueblo bendecido, debería responder a Dios de manera apropiada, ¿verdad? Claro. Y ahí está la pregunta. ¿Cómo debe de responder? Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Esto se suponía que sería lo lógico, era lo que estaban acostumbrados a ver, era el ritual, era la ceremonia, era el traer delante de Dios todas esas víctimas, todos esos animales para ofrecérselos a Él. O versículo 7, ¿se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Fíjate, aquí las preguntas van a más. Hay un crecimiento. Empieza diciendo, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Es decir, mucho más. No ya simplemente unos pocos holocaustos o unos pocos becerros. No. Presentamos aquí millares y arroyos de aceite. Pero todavía va más allá. O mi primogénito, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, y no el último, no, el primogénito, el principio de mi vigor, mi heredero. ¿Lo doy? ¿Es esto lo que Dios está pidiendo de nosotros? Y aquí es donde viene la respuesta. Lo que Dios pide. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? No está pidiendo holocaustos, ni aceite, ni millares, ni millones, ni nada de eso. Lo que está pidiendo de ti es 3 cosas, 3 realidades, pero no 3 realidades externas, como son los holocaustos y las víctimas y todo eso, que es externo, nada más. Son 3 realidades internas, del corazón, profundas. 3. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas 3 realidades es en lo que Dios se agrada. Esta es la voluntad de Dios. En esto es en lo que Dios se complace. No en lo otro, en lo que ellos están pensando, sino en esto, hacer justicia, amar misericordia. Ya hemos dicho alguna vez que la traducción que algunas veces se hace de la palabra misericordia, hay dos términos en esta lengua en la que fue escrito el Antiguo Testamento, que se han traducido muchas veces con la palabra misericordia, pero uno de ellos indica lealtad y el otro sí, misericordia o compasión. Aquí, hacer justicia y amar lealtad y humillarte ante tu Dios. Esas son las 3 realidades, los 3 ingredientes que Dios está pidiendo de su pueblo. Son de valor permanente.
son siempre vigentes. Hace 3000 años, ahora y siempre. Esto es lo que Dios busca y lo que Dios quiere ver en su pueblo. Lo que Dios pide al pueblo. Pero, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que encuentra en el pueblo? Lo tenemos allí en el versículo 10. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Sí. Ese sí lo digo yo, pero está implícito en la pregunta. Claro que hay. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? No. Evidentemente, allí donde hay corrupción, allí donde hay engaño, es precisamente lo contrario de lo que Dios está pidiendo. Justicia, lealtad y humillarte ante tu Dios. Hay un fracaso, y entramos así en el capítulo 7, hay un fracaso del pueblo, ya no solamente de los potentados, ya no solamente de los dirigentes, que son los de arriba, y dices, claro, el poder corrompe, pero como nosotros estamos aquí abajo y no tenemos poder, nosotros no estamos corrompidos, son ellos. Pero a continuación, en el capítulo 7, el profeta va a describir las condiciones en las que el pueblo está viviendo y constata el fracaso estruendoso del pueblo. Capítulo 7, versículo 1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. El profeta está poniendo aquí una ilustración. Es de alguien que llega en la época en la que ya se ha producido la cosecha. No solamente se ha recogido la cosecha, sino que los los restos que han quedado de la cosecha de los árboles, las manzanas o los melocotones o los higos o lo que sea, que haya quedado esparcido por el suelo, incluso eso ya ha sido rebuscado, de tal manera que no queda nada de nada. En ese sentido, el profeta está buscando fruto en el pueblo. Y está haciendo la comparación del que llega en este momento y ya no encuentra nada absolutamente. Fruto espiritual, ninguno. Fruto espiritual, fruto para Dios, cero de parte de la nación. Es lo mismo que experimentó el profeta Jeremías. Allí en el capítulo 5 y versículo 1, lo vimos esto en su momento, ¿verdad? Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Ni uno en tiempo de Jeremías, ni uno. Y aquí, en tiempo de Miqueas, no hay fruto, no hay nada que realmente tenga valor y que merezca la pena. Es el fracaso del pueblo. Y ahí viene la descripción a continuación. Versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Estamos aquí hablando de lo que esta sociedad está viviendo. En esta sociedad se está viviendo. Versículo 3, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Y aquí llegamos a los tribunales,
Resulta que en los tribunales el poderoso, el príncipe, es el que pone la demanda, es decir, el que acusa a alguien, le exige a alguien. El juez está de su parte si le paga. Y el grande habla el antojo de su alma, o sea, está siendo testigo, falso testigo, según conviene a aquel que está presentando la demanda. Hay una corrupción, entonces, en el sitio donde tendría que haber justicia. Versículo 4. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Qué ilustraciones, ¿no? Espino, zarzal. No puedes meter la mano ahí, te vas a pinchar. Está todo, son plantas, es maleza, totalmente eso. Así es como él está describiendo esto. El mejor, el más recto, ¿qué será lo peor? Si el mejor es espino y el más recto es zarzal, imagínate qué será lo peor. Y a continuación sigue describiendo la atmósfera envenenada que hay en esta sociedad. Versículo 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. El amigo no es confiable. No te puedes fiar de él porque te va a traicionar. El príncipe que supuestamente está para protegerte, no puedes confiar tampoco en él. De la que duerme a tu lado, tu mujer, tu esposa, la persona más íntima y cercana que pueda existir, cuídate. No abras tu boca. No abras tu boca es como el dicho ese, ¿no? Todo lo que digas, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Así que mejor que te calles. Esta es la condición de esta sociedad, de este pueblo. Versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre, lo lógico es que el hijo honre al padre. Es el mandato, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí es el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. No son los extraños, no son los de fuera, que dices, bueno, son extraños, son de fuera, es lógico que estén contra mí, no me conocen o lo que sea. No, los de dentro, los peores enemigos están en el seno de la familia. Este es el pasaje que Jesús va a utilizar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y versículo 36, o 35 mejor, para ilustrar lo que va a ocurrir a causa de su venida en el seno de las familias. Mateo 10, 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Son las palabras de Miqueas que Jesús hace suyas para decir, esto es lo que va a ocurrir por causa de mi persona, que en el seno de la familia se va a producir una división entre unos miembros y otros. Va a haber unos que van a creer en mí y van a confiar en mí, y va a haber otros que me van a rechazar y por causa de ese rechazo se van a volver enemigos de quienes han creído en mí. Qué situación, ¿no? Qué condición, qué fracaso más estruendoso, más rotundo del pueblo
Aquí Miqueas lo está describiendo. Si todo terminara aquí, y podía terminar aquí, sería terrible. Pero Miqueas no termina así. Ya dijimos en varias ocasiones que el mensaje de los profetas, aun teniendo partes que son para echarse a temblar, sin embargo, siempre la última parte, la parte final, es una parte de salvación, de bendición y de esperanza. Y así es como termina el libro de Miqueas, con este epílogo, o sea, con esta palabra final. Y esta palabra final se divide en dos partes. Una, mi Salvador personal, Salvador personal. Otra, el Salvador colectivo. Porque dijimos que el mensaje de Miqueas tiene que ver con una salvación colectiva que se llama reino de Dios, ¿verdad? Claro. Porque el fracaso nuestro es personal, sí, es de cada uno de nosotros y por eso necesitamos una salvación personal. Pero el fracaso nuestro es también colectivo y por eso necesitamos una salvación colectiva. Y así es como este libro termina, con la salvación personal y con la salvación colectiva. Salvación personal, capítulo 7, versículo 7. Mas yo al Señor miraré. Es decir, después de haber descrito esto, la familia está dividida. No te puedes fiar ni de tu amigo, ni de la que duerme a tu lado, ni... Y entonces, en esta corriente de maldad, de iniquidad, en este río que se lleva todo por delante, aquí el profeta está diciendo, mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es decir, el profeta se está agarrando a Dios aquí como la única ancla en la que puede permanecer firme, porque todo hay un diluvio de iniquidad que se está llevando por delante a todo. Y la única manera de ser librado, ser salvado de todo eso, es agarrándose fuertemente a Dios. Yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Aquí tenemos algo que nosotros tenemos que aplicarnos a nosotros mismos, porque estamos viviendo tiempos cuando la maldad es hegemónica, la maldad abunda, sobreabunda y va a más, y está llevándose a muchos por delante. Tenemos que hacer lo que aquí Miqueas está diciendo, me voy a agarrar a Dios. Sigue en el versículo 8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. La ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Fíjate, aquí el profeta está describiendo la situación personal en la que él se encuentra. Está caído. Dice, aunque caí, estoy caído. Moro en tinieblas, estoy en oscuridad, no veo luz. He pecado contra el Señor, su ira está contra mí. Esta es la realidad, lo que el profeta está reconociendo sobre sí mismo, que está en esta condición. Sin embargo, aun estando de ese modo, de esa manera, él está todavía diciendo, me levantaré,
el Señor será mi luz, soportaré su ira y Él me sacará a luz y veré su justicia salvadora, evidentemente. Aquí tenemos la confianza, la esperanza, ese agarrarse en Dios como la tabla de salvación que Él tiene. Mi Salvador personal, en medio del hundimiento de todo. Y también el Salvador colectivo, nuestro Salvador colectivo. Versículo 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjate, en el pasaje anterior que hemos leído, el profeta habla de sí mismo en singular, ¿verdad? Habla de sí mismo en singular, pero ahora está hablando en plural. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es plural, es colectivo, es la obra colectiva salvadora de Dios. Y fíjate, volverá a tener misericordia de nosotros. Y aquí esta palabra misericordia es eso, es compasión. Es compasión. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sepultar, hundir en lo profundo del mar, las dos ilustraciones indican que destruye nuestras iniquidades y nuestros pecados. Los destruye. Todos nuestros pecados, no unos pocos o bastantes, todos nuestros pecados. Versículo 18, ¿qué Dios como tú? ¿Sabes lo que significa el nombre de Miqueas? ¿Quién como el Señor? Miqueas, ¿quién como el Señor? La respuesta es nadie. ¿Qué Dios como tú? Ninguno, nadie, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Fíjate, perdona y olvida. Hay un dicho, ¿no?, que a veces se emplea entre perdono, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido. Bueno, ¿qué clase de perdón? Entonces es ese, si estás perdonando, pero no estás olvidando. A mí hay personas que después de más de 50 años todavía me recuerdan hechos malos, evidentemente, que yo realicé hace más de 50 años. Dios me ha perdonado, pero algunos parece que no, porque no los han olvidado y los sacan, me los recuerdan de vez en cuando. Pero qué bueno, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. La palabra final de Miqueas es una palabra de salvación personal y colectiva. Versículo 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.
Es decir, aquellas promesas que Dios dio a Abraham y a Jacob, promesas de bendición, ¿verdad? Eran promesas de bendición, de que en la simiente de Abraham y en la simiente de Jacob, a través de esa simiente, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, a todos los pueblos de la tierra. Esas promesas son promesas fieles. Y esa simiente de Abraham y de Jacob es precisamente este rey del capítulo 5, que había de nacer, que nació en Belén. Él es el medio por el que Dios trae esta salvación personal y esta salvación colectiva que necesitamos. Jesús nos enseñó una oración, ¿verdad? Es la oración modelo. Y en una de las partes de esa oración, Jesús nos enseñó a pedir de esta manera: venga tu reino, venga tu reino, tu salvación colectiva ante el fracaso de todos los reinos de este mundo, de todos los sistemas de gobierno, de todos los gobernantes de este mundo. Venga tu reino, porque ahí precisamente es donde se cumple lo que está aquí anunciado. El Dios hombre, rey en ese reino de luz, de bendición, de paz y de salvación. Así terminamos entonces con el libro del profeta Miqueas, y si Dios quiere, la semana que viene vamos a tratar el libro del profeta Habacuc. Así que el Señor os bendiga y hasta entonces. A su gran amor recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.